Bueno, buenos días. Hoy la economía parece que ha pasado a un segundo plano porque estamos todos pendientes de la elección de este domingo. Sin embargo, la elección de este domingo también va a tener su impacto en la economía y por eso hoy estamos con Lorenzo Sigo, hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo primero que quisiera preguntarte, ante una hipótesis de una escasa diferencia entre el primer candidato opositor, que parece ser Sergio Massa, y el Frente para la Victoria, ¿qué respuesta podría tener la economía? Si la diferencia es escasa y en lo contrario, si la diferencia es muy amplia para uno o para el otro. Bueno, en primer lugar, ¿no? Son las primarias, hay que ver si esa diferencia se amplía o no en octubre. Pero en cualquiera de los escenarios un empate de alguna manera puede ser visto como una pérdida de poder político del Ejecutivo, sobre todo en vista de lo que fue la elección de fines de 2011 con más del 54% de los votos. En ese sentido, una pérdida de poder político puede sacar del plano quizás la reelección de Cristina Fernández de Kirchner y esto generar 2 años particulares, el 2014 y el 2015, porque efectivamente en fines de 2015 vamos a tener que votar a un nuevo presidente. Ahora, acá hay un problema que se observa. Las primarias son, como siempre yo digo, una gran encuesta que puede dar una tendencia, pero no necesariamente es lo definitivo. A veces las cosas pueden cambiar. La economía de acá a octubre está como estancada, congelada, esperando octubre, o ve ciertos deterioros, por ejemplo, caso inflación, caso crecimiento, caso inversión. Bueno, creo que desde el punto de vista de las decisiones de inversión, sí, se va a esperar ese resultado, no solo el de las primeras, sino también el de octubre, pero después vamos a ir viendo cómo este impulso fiscal que el gobierno está avanzando, esta mayor emisión y esta mayor cantidad de pesos en las familias, cómo va a impactar en la economía. ¿Va a generar más inflación? ¿Va a generar que el dólar blue suba un poco más? ¿O va a generar más consumo? Bueno, hoy ese es el dilema. Y ahí, insisto, lo que vamos a observar es un poco más de inflación, un poco más de depresiones por el lado del dólar blue, pero también algo más de consumo. Sí, algo más de consumo que es la apuesta del gobierno. Exactamente. Sí, es más, la propia presidenta dijo que va a hacer todo el esfuerzo para que se crezca más del 3,5% este año, que la verdad sorprendió a todos los economistas, porque los más optimistas daban 3% crecimiento. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves el crecimiento para este año? Bueno, el primer punto a que mencionar es el crecimiento oficial, el que va a relevar el INDEC, que es el relevante para el pago o no de cupón del PBI el año que viene, o el crecimiento real de la economía argentina, que nosotros lo estimamos en torno de 2,5% en promedio del año. Es verdad que el segundo trimestre se ha visto un mayor crecimiento de 4,5% interanual, pero es el pico del crecimiento. En promedio del año cierra en 2,5%. Pero otro punto es que va de alguna manera verse reflejado en las estadísticas oficiales. Y ahí sí lo que estamos viendo es que hay altas chances de que se pague el cupón del PBI el año que viene. Pero eso no es gratis. No es gratis porque van a ser más de 3.000 millones de dólares el año que viene de vencimientos que, a priori, si las estadísticas reflejaran la verdadera dinámica de la economía, no deberíamos pagar. Ahora, faltan dólares. No en vano el gobierno puso cepo, puso limitaciones para acceder a dólares. Parece mentira, pero ya nos acostumbramos que ya no se pueden comprar dólares en el mercado oficial y sin embargo las reservas siguen cayendo, ya están en 37.000 y siguen bajando, en cualquier momento llegamos al 36.000 y pico y no hay mayores perspectivas en lo que resta del año de mayores ingresos de divisas genuinas, estoy hablando por venta de cosechas, ya se liquidó soja, básicamente no hay mayores expectativas. ¿Es de suponer que puede haber más limitaciones? Porque el gobierno necesita, por lo menos, no seguir perdiendo divisas, ¿verdad? Sí, hoy creo que hay 3 problemas grandes en la economía argentina: la escasez de divisas, la inflación y la falta de inversión. Y respecto a la escasez de divisas, en el mejor de los casos nosotros estamos viendo que el año podría terminar en 37.000 millones de dólares. En el mejor de los casos. ¿Y por qué? Hoy ya estás en ese nivel. ¿Y por qué sería? Bueno, por ejemplo, si el Banco de Francia nos presta, es un monto que puede no ser no menor, 3.000 millones de dólares. Si el blanqueo de capitales se reactiva o genera una mayor entrada, hasta ahora los resultados son bastante, por ahora, acotados. Vamos a ver, obviamente, en todo blanqueo hacia fin
de ese periodo, y eso es septiembre, puede movilizarse más capital, pero vamos a ver, ¿no? Ese es en el mejor de los casos. Y el problema es que va a ser el tercer año consecutivo de caída de reservas. La pregunta es, ¿qué va a pasar en 2014 y 2015? Porque si ya las reservas caen en 2013 por tercer año consecutivo, que siga esa tendencia sería peligroso, sobre todo de cara a 2015, ¿no? Y entonces el gobierno hay que ver qué hace en octubre, ¿no? Si avanza sobre mayor restricciones para tratar de, con ese nivel, ese stock de reservas, llegar hasta 2015, o implementar otro tipo de medidas. Hoy, ¿por dónde se están yendo las reservas? Porque las importaciones, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, controla una a una, ¿eh? ¿Por dónde se van? ¿El turismo? El turismo es una de esas, es un déficit más silencioso porque a diferencia de las importaciones de energía que salen por el saldo comercial, las importaciones de turismo, es decir, los argentinos que viajan al exterior, eso sale por la cuenta de servicios, que es menos conocida. Y sin embargo el monto es muy significativo. Por ejemplo, en el primer trimestre picó el 50% de la caída de las reservas. Y se acerca el verano. Y lamentablemente la inflación también afecta a los precios de la familia que dice, bueno, me quiero ir de vacaciones, empieza a comparar y descubre que ir al exterior no es tan caro. ¿Qué puede pasar después de octubre? O sea, yo escuché rumores de que podrían volver a poner otro tipo de controles para limitar aún más, porque el 20% demostró que no afectó, en la práctica no limitó el... No, de hecho, cuando se introdujo el 15%, inicialmente generó un efecto zozobra, pero nuevamente los viajes al exterior volvieron a crecer, ahora está el 20%, ahora también se limitó la extracción de cajeros de países limítrofes y no limítrofes. Bueno, la cuestión es que si efectivamente el gobierno decide después de octubre seguir con las restricciones, por el lado del turismo puede haber más restricciones. Y es de suponer, ahora, que no somos Venezuela, decimos siempre. ¿Qué tipo de restricciones pueden hacer? ¿Establecer cupos? Esa sería una alternativa. Sí, hay que ver, insisto, si ese es el camino que elige después de octubre el gobierno. Claro, el punto es que de alguna manera tiene que tratar de preservar las reservas. Por importaciones de energía no lo puede evitar. No, por eso el turismo es si se decide por limitar la demanda de dólares, puede ser ese uno de los lugares donde se va a recortar. Pero también se puede encarar por otra estrategia, de atraer dólares, ¿no? Obviamente... Mal, ¿eh? No, pero la pregunta ahí es, bueno, obviamente tienen que cambiar mucho las políticas, pero digo, se necesita inversión para infraestructura, no para cubrir gastos corrientes, pero sí para infraestructura. Argentina la necesita. Y digo, los indicadores de deuda de la Argentina, cuando uno netea los del sector público, la deuda con privados es muy baja, es muchísimo menor que la de Grecia o la de España, que realmente tienen un problema de deuda. Hoy Argentina no lo tiene, pero tiene que cambiar otras cosas, tiene que medir bien sus bueno, estadísticas. En teoría, nosotros en noviembre ya tendríamos que presentar al Fondo Monetario Internacional en los nuevos indicadores que, si tienen el aval del fondo, sería una forma de comenzar a medir. Sí. Yo me pregunto, la verdad me cuesta creer cómo va a ser eso. Pero ¿no? Quizás también la alternativa que enfrenta el gobierno es aplicar más restricciones, por ejemplo, más restrictivo en la salida de divisas por turismo, o iniciar otro camino, un poco de transición, para que en 2014 y 2015 se pueda dejar al próximo presidente con un stock de reservas no tan bajo. Las importaciones vamos a seguir en esa tendencia, porque fíjate que el acuerdo con Chevron lamentablemente trae concreto y constante y sonante solamente 300 millones en la primera etapa. Exactamente. Sí, pero bueno, ese puede ser un camino, ese también sería un camino. ¿Se va a profundizar ese camino o se va a profundizar el camino de mayores restricciones? Creo que con el cepo desde una semana después de ser reelecta la presidenta, se avanzó sobre ese camino, pero la verdad es que no ha tenido demasiados buenos resultados. Entonces quizás sea el momento de cambiar. En principio la presidenta cree que su modelo económico es prácticamente muy exitoso. No daría la impresión, salvo que un resultado electoral sea muy negativo, como para que lo vaya a cambiar, por lo menos hasta ahora. Te agradezco muchísimo y estaremos hablando después de las elecciones. Será hasta mañana. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.